Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. ¿Cómo están ustedes? Yo espero en Dios que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo le doy gracias a Dios porque en lo que cabe yo puedo decir que estoy muy bien. Pues no tengo ninguna enfermedad que me haya dicho el doctor que me voy a morir. Todavía no me han dicho que tengo alguna enfermedad crónica. No, eh, puedo respirar, amanezco con vida, quiere decir que estoy bien. Si yo estuviera sintiéndome mal, yo les diría oren por mí porque me siento enfermo, pero la realidad es que yo me siento con gozo y con alegría y con deseos de predicar la palabra de Dios. Así que usted, únase a mi oración de gratitud y de decirle, Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces. Buenos días a todos. Buenos días en México, buenos días en Centroamérica, buenos días allá por Sudamérica y aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que nos vean. Necesitamos el auxilio divino para poder estudiar la palabra. Así que vamos a cumplir lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Estamos buscando su justicia. Señor, gracias en esta mañana porque tenemos hambre y sed de justicia. Queremos cada día más conocerte como nuestra justicia. Ayúdanos, Padre. Te confesamos que si tú no nos ayudas, nosotros no entendemos. Tu palabra no es fácil entenderla. Tu palabra requiere de diligencia, requiere de oración, requiere de una atención muy fina para poder percibir lo que nos quieres decir. Señor, yo me pongo en tus manos y bendigo a todos mis hermanos oyentes y te ruego que nos ayudes a poner atención a lo que vamos a hablar hoy para que podamos discernirlo y que lo podamos hablar sobriamente. Señor, me pongo en tus manos en tu nombre precioso. Amén, amén y aleluya. Gloria al Señor. Si ustedes se dan cuenta, no hemos podido pasar de Romanos 1 y 2. Estoy en Romanos 1 y 2 y allí en Romanos 1 y 2 tenemos la introducción y la condenación. Y cada vez que leo, aprendo a ver un poquito más, pero les confieso que todavía estoy muy corto de alcanzarlo a ver todo. Así que por eso les invito a que leamos y leamos y leamos la Biblia para que Dios nos revele en una forma sobria, en una forma exacta, cómo se aplica la Escritura. Les confieso, hay veces que leo y digo, oh Señor, yo creí que ya había entendido, pero todavía no he entendido. Ayúdame más, por favor. Y ahí me entrego a Dios y en mi súplica Él me va dando luz. Y yo espero que también contigo suceda lo mismo. Yo espero en Dios que Él te ayude a ti también. Vuelvo a repetirte, no creas que la Biblia es fácil. No creas que el hablar de Pablo es fácil. Pablo es un escritor que a nosotros sabes cómo hace con nosotros. ¿Has visto cuando se celebra un cumpleaños y se hace una piñata? Agarran al niño y le tapan sus ojos y aparte de eso le dan vueltas como para que no encuentre la piñata. Pues yo quiero que tú sepas que Dios me ha dado esa ilustración a mí en lo que es la palabra. Que no solamente tengo los ojos vendados, sino que todavía me dan vueltas y luego me dicen, ok, pues ahora encuentra la piñata. Así es. En los escritos de Pablo, así es. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Yo no estoy aquí frente a ti como un campeón y decir, oh, mira hermano, yo todo lo sé. No, mi hermanito. Yo estoy aquí porque quiero pegar en el centro. Pero te voy a poner un ejemplo a ver qué me dirías tú. Fíjate pues, estamos estudiando en Romanos la condenación.
Pero ya en el capítulo 1 se nos dijo que Romanos es el Evangelio de Dios, que revela la justicia de Dios por fe. Revela la justicia de Dios por fe. Escucha bien, pues, ¿cómo dice esto? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe. O sea que si nosotros queremos verdaderamente entender lo que es la justicia de Dios, aquí se nos dice que la justicia de Dios se revela por fe. Por lo tanto, para nosotros es bien importante entender lo que es fe, porque solo por fe se puede revelar la justicia de Dios. Escúchame bien, porque pareciera un juego de palabras, pero dice, porque en el Evangelio de Dios, que es toda la enseñanza de Romanos, en esa enseñanza se nos va a revelar la justicia de Dios, la cual dice que se revela por fe. Yo te pregunto a ti, y me gustaría que 2 hermanitos o 3 me pusieran ahí, ¿qué significa que la justicia de Dios en Romanos se revela por fe? Por fe. Yo voy a esperar que 2 o 3 de ustedes me escriban ahí qué significa que en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué significa? Que Dios nos revela su justicia en Romanos por fe. Vamos a ver, el primero dice, Romy dice, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Todavía no me han contestado la pregunta. Dice que en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te doy un poquito de pista, un poquito de clave. Dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver quién es el primer valiente que comenta, porque ahorita estoy en la clase de comentario. Me voy a tranquilizar porque yo quiero saber si ustedes están conmigo. A ver quién puede conectar, quién puede comentar, por favor. Fabián Albán dice, gracia y paz, hermano. Gracias, hermano. Pero ahorita vamos a ver, Araceli Reyes dice, porque la justicia de Dios es Dios mismo y se nos revela al tener fe en Dios y nos da vida. Vamos a seguir recibiendo comentarios. Antonio Junco dice que Dios se revela para nosotros y en nosotros, aunque no le veamos. Aleluya. Hermana Karina dice, nuestra justicia es Cristo, y cuando creemos en Él por medio del Evangelio de Dios, esta justicia nos es revelada. Byron solo me manda saludos, no comentó, dice, sin obediencia. Un abrazo, ñaño, dice. El hermano José del Cid dice, la justicia de Dios
es Cristo. Aleluya. Valdemar Lázaro dice, revela la fe para salvación posicional y para fe para vivir la salvación. Bueno, está bonito, está bonito. Yo no tengo prisa. Dice, porque en el Evangelio, o sea, el Evangelio de Romanos, la justicia de Dios se revela por fe. O sea que si nosotros queremos recibir la justicia de Dios, nosotros tenemos que recibir también la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Si tú quieres ser justificado, tienes que tener fe. Porque no hay otra manera que Dios te revele a ti la justicia si no eres de fe. Por eso vuelvo a repetirte. La justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. O sea que si Cristo es la justicia, Él se te revela a ti por fe. Entonces, mira qué importante es entender todo esto, porque si no, nuestro hablar solo va a ser un hablar de que la justicia de Dios, la fe, la gracia, la redención, el evangelio de Dios, pero no vamos a estar ubicados. Y la carga que tengo yo es que nos ubiquemos. Vamos a ver, Fabiancito dice, la fe trae a luz la naturaleza de Dios, según el versículo 5, dice el 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aleluya. Wow, vamos a ir entrando entonces, porque esto se va a poner muy bueno el día de hoy. Dice mi hermano Fabiancito, el doctor Fabián dice, la fe trae a luz la naturaleza de Dios, según el versículo 5, y dice, hay que obedecer a la fe que es Cristo. Aleluya, sí, nuestra fe es Cristo. Entonces, la justicia de Dios a nosotros se nos revela por medio de Cristo. Si nosotros no recibimos a Cristo, fíjense cómo es el círculo, porque aparentemente es fácil. Aparentemente, qué fácil entender. No, no, no. Tenemos que estar en la Escritura y pedirle a Dios que nos suelte los secretos. Fíjate que te lo voy a poner más profundo ahorita. Dice la palabra del Señor. Mira, en el capítulo 2 y versículo 13. Mira lo que dice ahí, pues. Dice, porque no son los oidores de la ley, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Una persona que oye la ley, una persona que está siempre aprendiendo, eso no lo justifica. Mira, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Hacedores de la ley serán justificados. Por eso te dije que no es fácil entender a Pablo. Porque Pablo te dice aquí, en una parte, te dice que la ley justifica, pero no el que la oye, sino el que la hace. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Quiere decir entonces, porque yo he tratado de explicar todo esto durante ya 9 mensajes. Hoy es el mensaje número 10.
tienes que ver primero cómo veía Dios a los que estaban bajo la ley, porque ya vimos cómo veía Dios a los que no estaban bajo la ley. A los que no estaban bajo la ley, les dijo que ellos tenían que ver a Dios, y eso necesita fe, ver a Dios en la creación. Dice en el capítulo 1 y versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Ok, hermano, que me estás escuchando. La fe tienes que entenderla, porque la fe tiene que ser bien explicada. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es lo que Dios nos da para que veamos lo que no se ve. Qué paradoja, ¿no? La fe te sirve para ver lo que no se ve. La fe te sirve para ver lo que no se ve. O sea que la fe es para lo invisible. Y tú en Hebreos 11 lo puedes leer. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ahí es una parte de la fe. Es una certeza, una convicción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué te está diciendo el apóstol Pablo cuando te dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. O sea que tú debes de entender entonces que la justicia de Dios es algo invisible. Es algo invisible. Por eso hemos hablado que la justicia es Cristo. La justicia es la persona de Cristo, que está dentro de nosotros. Entonces, esa justicia es algo que no podemos alcanzar a ver. No lo vemos, no se ve. La fe no se ve. Y si no estudiamos despacito este asunto, entonces cuando lleguemos aquí porque ahora te voy a leer un pasaje para ir aplicando lo que entendemos. Para los que nunca me han escuchado dirán, este hombre está en una repetición y en un palabrerío y no dice nada, pero vas a ver que a dónde vamos a llegar. Fíjate, aquí en el capítulo número 3, capítulo 3 y versículo 30, mira lo que dice, estoy uniendo cabos, estoy uniendo cositas que nos van a ayudar a entender bien lo que Dios nos quiere dar. Porque Dios es uno. Ahí cuando dice Dios es uno, estoy en el 3:30. Porque Dios es uno. Ahí quiere decir que Dios es único, único. Dios es uno. No quiere decir que Dios es solo el Padre. Porque muchos al leer estos versículos dicen, Dios es uno, Él es solo Jehová. No te confundas. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento dice que Dios es uno, la idea es que es único, no hay otro Dios. Porque Dios es único y Él justifica por la fe a los de la circuncisión. Te dije, ponme mucha atención porque Pablo no es fácil de entender. Dice que por la fe Él justifica a los de la ley, porque los de la circuncisión son de la ley. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión. Entonces ahora vas a descubrir que todo el asunto de Dios tiene que ver con la fe.
Tú me dirás, hermano Carrillo, pero usted me acaba de leer y es cierto. Te lo acabo de leer, mira, en 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora yo quiero que veas, pues, porque tenés, iba a decir, sí, tenés que sacar el balance de la palabra. Si aquí nos dice que un oidor de la ley no es justificado, pero el que hace la ley, el que la cumple, que es justificado. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que un judío que hacía la ley, ese era de fe. El judío que hacía la ley era de fe. Pero el que no la hacía, ese no era de fe. El asunto es que cuando tú estudias a Pablo en una forma profunda, te das cuenta que él mismo dijo que era irreprensible a la ley. Ahora yo te pregunto, si Pablo decía que él era irreprensible según la ley, ¿qué te estaba diciendo? Te estaba diciendo que él era un hacedor de la ley. Pero él descubrió algo, porque tú lo vas a entender aquí en Romanos mismo. Estoy hablándote de todo esto porque yo no me puedo pasar sin explicarte estas cosas, porque cuando ya nos metamos a otras no las vamos a entender si no sabemos estas. Descubrió que ningún hombre puede cumplir la ley totalmente. Pablo explica que con un solo mandamiento que uno transgreda, ya se hace transgresor de toda la ley. Ese es el defecto de la ley, que si tú no la cumples toda, te dice, eres 99, pero lo siento mucho, si no eres 100, no eres aceptable. ¿Ok? Entonces entendamos lo que quiere decir que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, ¿quién es el único, de acuerdo a la Biblia, que no transgredió la ley? ¿Quién es el único que sí la cumplió totalmente? Aleluya, ¿te das cuenta por dónde voy? Pues fue el Señor Jesucristo. Por eso mira lo que dice en el versículo 10 del capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ah, pero de Cristo dice el justo. Aleluya. Ahora vas a entender pues lo que te quiero transmitir. El justo por la fe vivirá. Solo hay un justo, solo hay uno que es justo. Y es el único que vivió por fe. Aleluya, hermano. Yo quisiera saber qué reacción están teniendo ustedes mientras yo estoy desarrollando este pensamiento. Vamos a ver qué dice Lalito. Dice, punto importante. La justicia de Dios es algo invisible, porque la justicia es la persona de Cristo, que está dentro de nosotros y es algo que no se puede ver. Por tanto, necesitamos la fe para poder ver. Amén. Amén. Pero mira pues cómo estoy delineando el pensamiento. Porque aquí dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres
conforme a mi evangelio. Entonces, lo que estoy tratando ahorita de demostrar es que la justicia de Dios sobresale, pero en Cristo. La justicia, nosotros somos justificados en Cristo. Y eso sí me gustó que lo puso un poquito este hermano Valdemar, porque la justificación sirve para iniciar nuestra vida cristiana. O sea que la justificación, a pesar que es algo tremendo, no es la meta de Dios. La justificación sirve para que nosotros nos iniciemos como buenos hijos de Dios. Pero puede ser que yo te esté predicando y a la larga no vayas a entender el mensaje que el hermano Carrillo transmite. Yo no me conformo, hermano. Yo he oído cantidad de mensajes sobre Romanos y también he leído comentarios de Romanos, pero nunca me han satisfecho, hermano. No me satisface porque yo quiero saber lo que Dios nos está diciendo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso significa, hermano, que un justo, el que quiera ser justo, tiene que vivir a Cristo. Tiene que vivir por fe. Vivir por fe es vivir por Cristo. O sea que muchos de ustedes ya saben los conceptos, pero no se han profundizado. Y eso es lo que yo estoy haciendo, profundizarlos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por Cristo y para Cristo, como está escrito, el justo que es Cristo, por la fe vivirá. Cristo es el único justo, hermano. Esto nos bota a nosotros todas nuestras ganas de hacer cosas por Dios. Tú tienes que llegar al punto de entender que solo Cristo en ti es la esperanza de gloria, hermano. La Biblia te va a ir arrinconando, 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 hasta que entiendas que todo el que lleva la gloria en la vida del cristiano es Jesucristo. Vamos a ver qué dice Eduardito Rivera. Más la justicia de Dios por fe en nuestro Señor Jesús nos justifica y por la fe en Jesús tenemos la salvación. Gloria a Dios, sí. Pero que yo quiero que ustedes capten, pues. Yo quiero que vayamos a la esencia, porque todo asunto tiene una esencia. La Biblia tiene una esencia. Y te aseguro que si lo interpretas de la manera que lo dije ahorita, eso va a causar un impacto tremendo dentro de ti. Mira, porque en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Es Cristo. Se revela por fe. ¿Quién es tu fe? Cristo. Y para fe, para Cristo, como está escrito, más el justo que es Cristo, por la fe vivirá. Tú tienes dentro de ti al justo. Por eso es que puedes vivir por la fe de ese justo. Y por eso te pone aquí que Él va a justificar, solo date cuenta ahora que ya me entiendes, dice que Él va a justificar a los de la circuncisión, dice, porque Dios que es único, Él justificará por la fe a los de la circuncisión. A todo judío que vivió por fe, escucha bien, la ley, que vivió por fe la ley, porque la ley es Cristo. O sea que no vayas a creer que los hermanos que vivieron durante la ley no recibieron revelación de que Pedro mismo dice, ellos inquirieron diligentemente y buscaron y decían a quién se refiere estas cosas y se les reveló que no para sí mismos, sino que para nosotros ministraban todas esas cosas porque Dios tenía en mira una perfección. Entonces, cuando tú te pones a leer a Pablo, Pablo te dice, porque Dios es único y Él va a justificar por la fe a los judíos que fueron justos, ellos tuvieron fe, ellos vieron a Cristo en todos los asuntos de la ley.
Nadie me puede decir a mí, hermano, que Moisés no vio a Cristo en el hisopo, no vio a Cristo en la ofrenda de pecado, que no vio a Cristo en la ofrenda de paz, que no vio a Cristo en la ofrenda de comida, que no vio a Cristo en el Cordero de la Pascua. Nadie me puede decir a mí, hermano, porque la misma Biblia dice que Dios le reveló a Moisés sus caminos. Que Dios nos revele sus caminos significa que nos metió a la profundidad de su palabra. Dice que al pueblo le enseñó milagros. Y por eso es que yo siempre les digo a los hermanos, no se dejen llevar por nada exterior y objetivo de las enseñanzas de Cristo, porque esa no es la meta. La meta no es ser religiosos y conocer a Cristo en todo lo objetivo. No, la meta es que el Evangelio de Dios en Romanos se revela por fe, porque es la justicia de Dios dentro de nosotros. Ya cuando usted entiende que al tener adentro de usted la justicia, hermano, usted no anda buscando nada exterior para ser justificado. Nosotros no buscamos ninguna cosa exterior para ser justificados. Y por eso es que el Señor Jesucristo fue fuerte con los religiosos. Porque los religiosos buscaban, hermano, cómo justificarse por medio de su obrar. Lo importante cuando Dios te revele a ti que eres una persona de fe, es una persona que no anda buscando cómo obrar, porque ese es el contexto de que la justificación es no por obras, no por obras. Las obras son punto y aparte. Aquí mismo vamos a aprender lo que es la obra, pero no es para que nosotros seamos justificados. La obra del hombre no lo justifica, así es de que no es tampoco hacer la ley sin fe. Es hacer la ley con fe, porque los de la circuncisión serán justificados por fe. Si ellos no hicieron las cosas por fe, lo siento mucho, pero ellos se fueron al lloro y al crujir de dientes. Y los de la incircuncisión. El asunto es que Pablo nos oculta muchas cosas para que nosotros ejercitemos nuestro espíritu y comprendamos lo que Dios realmente nos está enseñando a través de su palabra. Si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, hermano, nosotros nunca vamos a saber que por qué la fe, que por qué la gracia, que por qué el justo, que por qué el amado, que por qué la semilla. Pero si nosotros nos metemos a la palabra. Ahora fíjate pues, dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Mire cuál es la carga de Él. Es que Él no vaya a creer usted que está ahí solo hablando por hablar. La carga de Él es que entendamos cómo funciona la ley y cómo funciona la fe. Dice, y luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Ahora, tú ya sabes quién es la ley, ¿verdad? Yo espero que tú sepas quién es la ley. Aquí en el Nuevo Testamento, Cristo es todo. Él es la ley, Él es la gracia, Él es la fe, Él es la justicia. Por eso nos llamamos cristocéntricos, porque solo entendiendo que Cristo es todo, entonces entendemos el mensaje del Nuevo Testamento. Cristo es todo. Por eso en el Nuevo Testamento se nos pone más dura la situación, porque es la consumación, hablando la Biblia en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú tienes a los que vivieron sin ley. En el Antiguo Testamento tú tienes a los que vivieron por la ley. Pero todo eso fue objetivo. Ellos no tenían la bendición. Dice que en Hebreos 11 te dice que ellos no recibieron la promesa. Ellos no recibieron la promesa. La promesa la recibe la iglesia en la resurrección de Cristo. Y desde ese momento la gente tiene a Dios dentro de ella y entonces el asunto cambia. Porque entonces se vuelve algo subjetivo. Entonces nosotros ya no somos cristianos estilo Antiguo Testamento, pero hay muchos hermanos que se dejan guiar en su vida cristiana como cristianos del Antiguo Testamento. Yo soy un cristiano del Nuevo Testamento que Dios ha provisto para nosotros algo mejor. ¿Para qué? Para perfeccionar a los que no recibieron la promesa. Ellos fueron fieles, ellos fueron de fe. Ellos fueron de fe, inclusive los profetas dicen que venía a ellos
el Espíritu de Cristo. O sea que ellos lo tenían un rato, pero después se quedaban tristes. ¿Por qué? El rey David, ¿qué dijo un día? Él dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David ya sabía lo que era que le quitaran el espíritu. A él le venía el espíritu y era un campeón profeta hablando las maravillas de Dios. Pero cuando Dios se salía de él se quedaba triste. ¿No ve que él sabía lo que le pasaba a Saúl cuando el espíritu lo abandonaba? La Biblia registra que Saúl entre los profetas, o sea que el Espíritu de Cristo vino un día y se posesionó de Saúl, y Saúl entre los profetas, pero cuando se le iba el Espíritu se volvía un endemoniado. Gracias a Dios que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, hermano, aleluya, Cristo no nos deja. Y siguen los comentarios, dice mi hermana Karina Soto, oh amén, la fe sin obras es muerta, el único que es justo es Cristo. Es el único que cumplió la ley, por tanto, cuando vivimos a Cristo por fe y para fe, somos hacedores de la ley y somos justificados. Nuestra justicia es Cristo mismo obrando en nosotros. ¿Se dan cuenta que en esta mañana, aparentemente, cuando los empecé a meter, no había nada para hoy? Y lo de hoy, hermano, esto es fuerte. Esto es heavy duty. Esto, hermano, es profundo. No vas a creer que estamos solamente perdiendo el tiempo, hermano. Ahora, fíjate pues, ahora que ya me entendiste un poquito más, y le doy gracias a Dios por ello, yo quiero que veas que hay condenación. Hay condenación. ¿Por qué hay condenación, hermano? Porque en el Antiguo Testamento los que no eran de ley, tenían que tener fe para creer a través de la creación. O sea que Dios nunca ha dejado sin fe a la gente. La gente ha rechazado la fe. Porque en Romanos 1 dice que los que eran antes de la ley, ellos no glorificaron a Dios. Ellos se pusieron a razonar, dice, y fueron envanecidos en sus razonamientos carnales, y por eso Dios se molestó con ellos y los entregó a una mente reprobada. Pero ellos eran gente de fe. Quiero que lo leas. Mira cómo dice, pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, hermano, a Dios no se le puede conocer si no hay fe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea que uno se puede desviar de la fe. Dios te puede proveer fe a ti y tú resultas creyendo con todo tu corazón aquel asunto, pero de repente te descuidas y te desvías y entonces te vas a otras cosas. Los que fueron antes de la ley se fueron a otras cosas. Los de la ley se fueron a otras cosas. Mira, por eso es que el apóstol insiste, porque quiere dejarnos bien marcado, que la condenación viene por una razón, porque Dios no va a dar por inocente a nadie y a todos nos quiere sujetar a pecado. Si tú no entiendes que para que la fe sea genuina en ti, Dios te sujetó a pecado, no vas a entender. O sea que uno primero tiene que entender su parte empedernida. Nadie puede entender a Dios si no entiende que es un pecador arrésimo, si no entiende que no es justo. Si tú no entiendes que no eres justo, entonces no vas a entender lo que Dios te quiere mostrar a través de la condenación. O sea que la condenación es para gente que conoce a Dios. Por eso nos pone de ejemplo, dice, ¿cómo va a condenar al mundo? ¿Cómo va a condenar al mundo? Al mundo lo tiene que condenar y con muchísima razón, porque el mundo se desvió totalmente. Pero el asunto es que Dios nos quiere librar a nosotros de la condenación, a nosotros los cristianos, porque la condenación, y te lo vuelvo a repetir y no tengo pelos en la lengua para decirlo, la condenación es para la gente que ha conocido a Dios. La condenación es para los que han conocido a Dios y se han desviado. La condenación para los de antes de la ley es porque conocieron a Dios y se desviaron.
La condenación para el pueblo judío es porque conocieron a Dios y se desviaron. La condenación para la iglesia es porque conocieron a Dios y se desviaron. Entonces, la pureza del evangelio es rescatar a todos los que cayeron en el lazo del cazador. ¿Te recuerdas que te compartí una vez lo que significa Él te librará del lazo del cazador? Porque muchos no saben que el cazador ya los alcanzó a todos, pero Dios quiere librarte del lazo del cazador. Entonces esto es algo lindo porque nosotros no estamos bregando con asuntos de que somos puros, ¿no? Nosotros estamos bregando con una iglesia que es impura. Pero como no queremos reconocer, porque el pueblo de Israel eso le pasaba, cuando alguien le decía que eran impuros, ellos se enojaban y mataban a los que les decían que eran impuros. Lo mismo sucede conmigo, yo le digo a la iglesia, ustedes son impuros, hermano. Somos impuros, hermano. Aquí no estamos bregando con una iglesia que está bien limpia y nítida. Entonces Dios no diría que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Si precisamente es lo que Él quiere es quitarnos las manchas y las arrugas porque nos quiere encontrar una iglesia gloriosa, vestida de lino fino, blanco y perfecto, hermano. Aquí lo que se trata es reconocer nuestra condición. Pero el problema que tenemos nosotros es que creemos que porque ya recibimos a Cristo en nuestro hablar, ya, gracias Señor, porque vives en mí, que ya estamos limpios. No, hermano, si no hay justo ni aún uno. Es más, mira como dice, no hay quien entienda. Ojalá que tú sepas que tú y yo somos los que no somos justos. Tú y yo somos los que no entendemos. Tú y yo somos los que no buscamos a Dios. Tú y yo somos los que nos desviamos y nos hicimos inútiles. Tú y yo somos los que no hacemos lo bueno. Tú y yo somos los que sepulcro abierto es nuestra garganta. Tú y yo somos los que con nuestra lengua engañamos. Tú y yo somos los que tenemos la lengua llena de maldición y amargura. Tú y yo somos los que nos apresuramos con nuestros pies a derramar sangre. Tú y yo somos quebranto y desventura. Tú y yo somos los que no hemos conocido caminos de paz. Tú y yo somos los que no tenemos temor delante de Dios, hermano. ¿Para qué engañarnos? Esa es la condición de la iglesia. Nosotros creemos que porque sabemos unos cuantos versículos de memoria o porque estamos estudiando la palabra, somos angelitos y que ya tenemos alas. No, mi hermano, nosotros mismos somos los que necesitamos la medicina. O como dijo mi compañero del rancho, nosotros somos los que necesitamos la medicina. Nosotros somos los que necesitamos que Dios nos limpie. Nosotros somos, hermano, porque si no, ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a morir engañados. Yo no quiero morirme engañado. ¿Sí? Hermano amado, todo esto que el Señor nos revela aquí es para que nosotros huyamos, hermano, de toda inmundicia. Huyamos de toda fornicación, huyamos de todo adulterio, huyamos de toda crítica, huyamos de todo chisme, huyamos, hermano, tenemos que huir. Oh Señor Jesús, por favor, ten misericordia. Hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, nosotros vivimos apariencia. Fíjate qué le pasó a los judíos. Los judíos se inventaron algo muy grandioso según ellos. Sí, ellos se inventaron su religión. Ellos inventaron su religión. O sea que aquí en la condenación, hermano, nosotros vemos a los judíos con su religión. Y por eso los condena el apóstol Pablo. Pero lo tremendo, hermano, es que los cristianos no han visto que los judíos tienen el judaísmo y nosotros tenemos el cristianismo. Lo mismo, tienen al final ismo, judaísmo, cristianismo, ¿sí? Islamismo. Se da cuenta que el hombre tiene su religión y cuidado que se la toquen. Por eso es peligroso ser religioso. Ustedes saben que la religión se opuso abiertamente contra el Señor Jesucristo. Y eso no ha cambiado. Hoy día la religión
está totalmente contra Cristo. El apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 y versículo 17, mire cómo dice, en el 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. O sea que, así como nosotros tenemos el sobrenombre de cristianos, ayer se los expliqué, que cristiano es un sobrenombre, a ellos les llamaban judíos de sobrenombre. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, es un sobrenombre. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, igual que los cristianos. Y conoces su voluntad, igual que los cristianos. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, igual que los cristianos instruidos por la palabra. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, que eres instructor de los indoctos, que eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que tienes en la Biblia la forma de la ciencia y la verdad, hermano. Un judío es del judaísmo y un cristiano es del cristianismo, pero el problema, hermano, es que si nosotros leemos los evangelios y leemos el libro de los Hechos y leemos todas las epístolas, nosotros nos vamos a dar cuenta que la religión se opuso totalmente al Señor y hoy es lo mismo. La religión cristiana se opone totalmente a la realidad de Dios, a lo genuino de Dios, hermano, y eso es lo que nos lleva a la condenación. Por favor, entienda, mi hermano, lo que es la condenación. ¿Por qué nos lleva a condenación la religión? Porque la religión es vacía. La religión está condenada, no importando si se basa en la ley, no importando si se basa en el Antiguo Testamento, no importando si se basa en el Nuevo Testamento. La religión es vacía porque no contiene a Dios. Nosotros no necesitamos religión, nosotros necesitamos a Dios mismo, necesitamos al mero Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos cristianismo, no necesitamos catolicismo, no necesitamos mormonismo, no necesitamos metodismo, no necesitamos presbiterismo, no necesitamos ninguna cosa religiosa. Lo que nosotros necesitamos es a la persona de Cristo. Ser religioso significa nada, vacío, no hay realidad. Entonces, mi hermano amado, yo quiero que veas que por eso es que hay condenación. Por eso es que Pablo condena la religiosidad. Él condena aquí la religiosidad. Nosotros debemos estar claros, hermano, de que no estamos en una religión. Ojalá que Dios te muestre a ti que no tienes que estar en una religión. Hermano, yo por años les he predicado y le digo, hermano, tú no tienes que estar en una religión, no tienes que estar en una iglesia donde esa iglesia todo el tiempo está en un círculo vicioso, haciendo solo cosas religiosas y haciendo cosas de manipular la mente de los hermanos. No, mi hermano, estamos en una experiencia viva. Nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en la fe, nosotros estamos, hermano, por ser hacedores, no por ser oidores, hermano. Oh, gloria al nombre de Jesús. Todo lo que nosotros hacemos y somos, hermanos, debe de ser todo lo que somos, lo que hacemos y todo lo que hacemos, lo que somos y tenemos debe de ser hecho desde nuestro espíritu. Por eso es que Pablo dice aquí en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Hermano, este evangelio es para servirlo desde nuestro espíritu, no en una forma almática. La religión pertenece al alma porque la religión no posee a Cristo. Pero cuando nosotros verdaderamente vivimos a Cristo, entonces nosotros verdaderamente usamos nuestro espíritu. ¿Quieres amar? ¿Quieres amar verdaderamente, hermano? Hazlo desde tu espíritu. Sí. ¿Quieres verdaderamente ser genuino? Hazlo desde tu espíritu. Cánsate ya de hacer
Hermano, nosotros somos conocedores de la Biblia, pero somos personas orgullosas. Nosotros hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos de la iglesia, hablamos del evangelio, de la fe, etcétera, etcétera, pero nosotros mismos sabemos que estamos mal. Nosotros mismos sabemos en nuestro ser interior que no somos personas victoriosas disfrutando la vida de Cristo al máximo, hermano. A eso es lo que Dios nos ha llamado. Sí. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que los judíos confiaban mucho en sí mismos. Ellos no escuchaban lo que Pablo les decía. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Ellos necesitaban ejercitar su espíritu, pero ellos confiaban en su religión, hermano. Todo lo que Pablo presenta a los religiosos era para que creyeran en Cristo. Y entonces su espíritu sería nuevo para disfrutar la gracia y no algo externo como la ley de Moisés, hermano. Nosotros no estamos exentos, hermano, de tener una nueva religión. Nosotros tenemos una nueva religión, el cristianismo. Pero recuérdate, cristianismo, ISMO al final, eso es un círculo vicioso, ese es un grupo viciado. El cristianismo es algo, es una religión viciada, no es algo genuino. Y de allí es donde Dios nos quiere sacar. Yo espero, hermano, que verdaderamente Romanos esté causando impacto en ti. Voy a terminar leyendo lo que empecé leyendo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por medio de Cristo y para Cristo. Como está escrito, el Cristo por la fe vivirá. No me digas que estoy torciendo las escrituras. Esa es la realidad de este contexto. Que el único justo, porque ya entendimos que no hay justo ni aun uno, entonces, ¿a quién se refiere el hacedor de la ley si Pablo mismo dijo que él no era? Él por un lado nos dice, yo, dice, irreprensible según la ley, y de repente se recuerda y dice, ay, hermanos, ya la regué. Resulta que descubrí que tengo codicia. Entonces no puedo decirles que he sido hacedor de la ley en plenitud. Es más, no me puedo llamar justo. ¿Por qué? Porque la ley justifica al que la cumple toda, y el único que la ha cumplido toda es el justo, solo uno. Entonces, cuando tú leas que no es justo el que oye la ley, sino el que la hace, se está refiriendo a Cristo. Y ese es el mensaje de Romanos, Cristo en mí, el Cristo resucitado adentro de mí. Todo lo puedo en ese Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a seguir adelante, hermano. Mañana vamos a meternos más. Despídete. Dinos adiós. El punto importante, la religión viene de nuestra alma y la experiencia viva en Cristo viene de nuestro espíritu regenerado. Por tanto, es de suma importancia ejercitar nuestro espíritu. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Oh, bendito el nombre de Jesús. Hasta mañana, mis amados. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias en esta mañana porque nos has dirigido para dar el consejo de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Y gracias que nos hablaste una vez más en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y a ti es la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se me desesperen. Tenemos mucho tiempo para seguir estudiando la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.